Antes de apretar el gatillo, dejó una nota que parecía escrita con lágrimas y rabia. Una despedida que no solo confesaba su agotamiento, sino que revelaba la condena de un hombre atrapado entre la gloria y la oscuridad. Kurt Cobain, líder de Nirvana, no fue simplemente una estrella del rock, fue el grito desesperado de una generación que encontró en su voz un espejo de su dolor. Pero detrás de esa imagen de ícono rebelde se escondía un hombre quebrado, víctima de la misma fama que lo encumbró. En los años 90, cuando el grunge se convirtió en religión y Seattle en el templo sagrado de una juventud perdida, Cobain era el prófer involuntario. Su música hablaba de alienación, de vacío, de rabia contenida. Millones lo seguían, lo idolatraban, lo llamaban voz de los sin voz. Y sin embargo, para él, todo ese amor era una carga insoportable. La fama no era un premio. Era una maldición que lo encadenaba a un personaje que nunca quiso interpretar. El mundo vio a Kurt en los escenarios, incendiando guitarras y dejando cicatrices sonoras imborrables. Pero nadie escuchaba los silencios entre canciones, los demonios que lo perseguían en soledad, las drogas que calmaban su ansiedad y a la vez lo hundían más en la oscuridad. En cada entrevista, en cada mirada perdida, había un hombre gritando que no quería estar allí, que no soportaba el peso del mito que le habían impuesto. El 5 de abril de 1994, en una casa de Seattle, Kurt Cobain decidió terminar con la obra que nunca pidió escribir: un disparo, una carta y el nacimiento de una leyenda maldita. El Club de los 27 recibía a uno de sus miembros más icónicos, y el mundo se quedaba con una pregunta que aún hoy resuena. ¿Fue realmente un suicidio inevitable o hubo algo más detrás de su muerte? Este es el relato de un genio que convirtió su dolor en himnos, pero que nunca encontró la paz. Una historia donde la gloria y la caída son la misma canción, y cada verso es un recordatorio de que la fama a veces no salva, sino que condena. A comienzos de los años 90, la industria musical estaba dominada por el pop radiante de MTV y el rock glam que todavía respiraba desde la década anterior. Entre maquillaje, lujos y guitarras brillantes, parecía que no había espacio para la crudeza ni para la voz auténtica de una juventud hastiada. Pero entonces, desde la lluviosa ciudad de Seattle, emergió un sonido que lo cambiaría todo: el grunge. Y en el centro de esa revolución estaba Nirvana, con Kurt Cobain como líder, compositor y rostro de una generación. Kurt Donald Cobain había nacido en 1967 en Aberdeen, un pequeño pueblo obrero del estado de Washington. Desde niño fue un espíritu inquieto, marcado por el divorcio de sus padres y por una sensación persistente de abandono. Sus cuadernos de escuela estaban llenos de dibujos oscuros, letras inconexas y confesiones de un adolescente que ya sentía que no encajaba en el mundo. Esa herida de la infancia no cicatrizó nunca y se transformó en la gasolina de su arte. Cada canción de Nirvana parecía escrita con la sangre de un dolor íntimo. Cuando Nevermind salió en 1991 con el icónico Smells Like Teen Spirit, todo cambió. La canción no solo encabezó las listas mundiales, se convirtió en el himno generacional de los marginados, de los que no encontraban lugar en la sociedad. De repente, Cobain, que había crecido en la invisibilidad, estaba en todas partes: MTV, Rolling Stone, las portadas, las giras internacionales. En cuestión de meses pasó de tocar en sótanos a ser perseguido como una superestrella mundial. Y sin embargo, esa velocidad vertiginosa lo destrozó. Para Kurt, la fama no era sinónimo de éxito. Era una trampa. Él quería hacer música visceral, hablar desde sus entrañas, pero el mundo lo consumía como si fuera un producto más. Los medios lo llamaban el portavoz de la generación X, un título que detestaba. La contradicción era insoportable. Mientras el público lo adoraba, él mismo se odiaba. Mientras todos celebraban su genio, Kurt se hundía más en las drogas, en la autodestrucción y en un matrimonio turbulento con Courtney Love que se convirtió en espectáculo mediático. Seattle, que había sido el refugio de un movimiento alternativo, se transformó en una capital de negocios musicales. Lo que había empezado como un grito auténtico contra el sistema terminó siendo absorbido por la maquinaria de la industria. Y Cobain, parado en el centro del huracán, empezó a preguntarse si todo lo que había soñado no era en realidad una condena disfrazada de triunfo. El escenario estaba listo para una tragedia anunciada: un joven que convirtió su dolor en arte inmortal, un hombre que no soportaba ser ídolo y una fama que lo devoraba desde adentro.
En este terreno se teje la historia que no solo explica su caída, sino que revela la cara más oscura de la gloria. Kurt Cobain no llegó al estrellato de un día para otro. Su ascenso fue una mezcla de talento genuino, casualidades y una tormenta cultural que estaba esperando un detonante. Al principio, Nirvana era solo otra banda más en la escena underground de Seattle, tocando en bares pequeños, grabando demos mal producidos y sobreviviendo apenas con los pocos dólares que generaban. Pero desde el inicio había algo distinto en Kurt. No era solo un músico, era un canal de emociones crudas. Su voz áspera, su mirada perdida y sus letras cargadas de desesperanza tenían una autenticidad que no se podía fingir. El gran punto de quiebre llegó en 1991 con el lanzamiento de Nevermind. El disco, impulsado por la fuerza devastadora de Smells Like Teen Spirit, se convirtió en un fenómeno global. Lo que había sido grabado casi como un experimento terminó desplazando al pop perfecto de Michael Jackson de las listas. De la noche a la mañana, Nirvana pasó de ser una banda alternativa a un símbolo de masas. Los escenarios se multiplicaron, los fans los idolatraban y la prensa los perseguía. Para muchos, ese fue el inicio de la gloria absoluta. Para Kurt, fue el comienzo de una pesadilla. El incidente inicial que empezó a marcar su caída fue la relación con Courtney Love. Su historia de amor, turbulenta desde el principio, se convirtió en un espectáculo mediático. Se casaron en 1992, poco después del nacimiento de su hija Frances Bean. Pero la felicidad familiar nunca llegó. Los tabloides los describían como una pareja marcada por las drogas, los escándalos y las peleas públicas. Incluso hubo rumores de que los servicios sociales consideraron quitarles la custodia de la niña debido a su estilo de vida. Cada portada, cada noticia era un golpe más a la estabilidad emocional de Cobain. A medida que la fama escalaba, también lo hacía su adicción a la heroína. Lo que comenzó como un refugio contra su dolor físico y emocional, pronto se convirtió en una cadena imposible de romper. La gira de In Utero en 1993 fue un reflejo de ese deterioro, conciertos cancelados, entrevistas incoherentes y un Kurt cada vez más delgado y ausente. Los rumores de separaciones internas en Nirvana crecían y Dave Grohl y Chris Novoselic intentaban sostener lo insostenible. La tensión dentro de la banda reflejaba lo que ocurría dentro de Cobain, un ser dividido entre el artista y el hombre, entre la gloria y la autodestrucción. El clímax de esta tragedia llegó en marzo de 1994, cuando Kurt fue hospitalizado en Roma tras una sobredosis de tranquilizantes combinados con alcohol. Oficialmente se habló de un accidente. Extraoficialmente fue el primer intento de suicidio. Su entorno trató de intervenir. Courtney organizó una intervención para convencerlo de ingresar a rehabilitación. Kurt aceptó, pero días después escapó del centro, dejando una nota en la que decía que necesitaba aire. Semanas más tarde, el 5 de abril de 1994, Cobain se encerró en el invernadero de su casa en Seattle. Con una escopeta calibre 20 y una carta de despedida dirigida a su esposa, a su hija y a sus fans, puso fin a su vida. Cuando su cuerpo fue encontrado 3 días después, el mundo entero quedó en shock. El mito estaba completo. La consecuencia fue devastadora. Nirvana terminó de manera abrupta. La generación X perdió a su voz más influyente y el Club de los 27 sumaba un nuevo miembro maldito. Pero la caída de Kurt no fue solo personal. Fue un espejo brutal de cómo la industria puede devorar a sus propios ídolos, dejando tras de sí un vacío que ni la música más poderosa puede llenar. La muerte de Kurt Cobain nunca fue simplemente un suicidio en los titulares. Fue el inicio de un misterio cargado de rumores, teorías conspirativas y verdades incómodas que hasta hoy dividen a sus seguidores. El disparo que apagó su vida dejó más preguntas que respuestas, y la carta que escribió antes de morir se convirtió en objeto de obsesión. En ella, Cobain se dirigía a su público con palabras desgarradoras, confesaba su incapacidad para disfrutar de la fama, su sensación de fraude y su agotamiento absoluto. Firmaba con un adiós que no parecía escrito para la gloria, sino para la desesperación. Pero no todos quedaron convencidos. Algunos detectives privados, como Tom Grant, contratado inicialmente por Courtney Love, sostuvieron que las circunstancias eran sospechosas. Se habló de inconsistencias en la escena del crimen, de un nivel de heroína en su sangre tan alto que habría sido imposible sostener un arma, y de frases añadidas a su carta de despedida que parecían no encajar con el resto.
¿Fue realmente un suicidio o hubo manos externas que sellaron su destino? El caso nunca se reabrió oficialmente, pero las dudas siguen vivas en foros, documentales y en la memoria colectiva. Mientras tanto, la imagen de Kurt se transformaba en leyenda. Para los medios era la perfecta tragedia rock. Joven, atormentado, brillante y muerto a los 27. El club maldito de Janis Joplin, Jim Morrison y Jimi Hendrix recibía a su nuevo miembro, y la generación X perdía a su portavoz. Los fans lloraban en vigilia frente a su casa, repitiendo su música como si fueran plegarias. El dolor se multiplicaba porque no solo se había ido un músico, sino alguien que había sido la voz de los incomprendidos, de los solitarios, de los que nunca encontraron un lugar en el mundo. Detrás del escenario, los detalles más oscuros emergieron: su adicción creciente, sus intentos previos de quitarse la vida, los gritos ahogados de un matrimonio lleno de toxicidad y la presión de una industria que lo convirtió en producto. Testimonios cercanos revelaron que Kurt se sentía atrapado por su éxito, que deseaba abandonar Nirvana, huir del ojo público y simplemente vivir en paz con su hija. Pero la maquinaria no lo permitía. Había contratos, giras, millones en juego. Era una jaula de oro, imposible de escapar sin romperla con violencia. La cúspide emocional de esta tragedia se resume en una paradoja. Mientras el mundo lo veneraba como un dios del rock, Kurt Cobain se sentía como un prisionero de sí mismo. Sus últimas palabras, su última acción, fueron un grito final contra esa condena. Y aunque el disparo terminó con su vida, también lo convirtió en inmortal. La reacción del público y de los medios fue inmediata. Portadas globales, especiales de televisión, lágrimas colectivas, pero también un morbo implacable: fotos filtradas, teorías, acusaciones contra Courtney Love. La imagen de Cobain se convirtió en un campo de batalla entre la devoción y la sospecha. Su legado quedó marcado no solo por su música, sino por el misterio irresuelto que envuelve su final. Al mirar hacia atrás, la figura de Kurt Cobain es mucho más que la de un músico atormentado. Es el reflejo de una época, de un sistema y de una generación que encontró en él un espejo roto. Como canal, creemos que su historia no puede reducirse a la etiqueta de ídolo maldito o al simple titular de un suicidio. Cobain representa una verdad incómoda: el precio insoportable de la fama cuando se mezcla con el dolor humano, la fragilidad emocional y una industria que no sabe detenerse aunque vea a su artista derrumbarse. Es fácil idealizarlo como mártir del grunge, como un héroe que luchó contra la comercialización de la música, pero detrás de esa imagen había un hombre que buscaba amor, comprensión y paz. Su adicción a la heroína, sus intentos fallidos de rehabilitación, su matrimonio caótico con Courtney Love, todos esos elementos son parte de una espiral autodestructiva que no debemos romantizar, sino entender como advertencia. La gloria lo elevó demasiado alto y demasiado rápido, y la caída fue inevitablemente brutal. Nos queda la pregunta: ¿hasta qué punto Kurt fue víctima de sí mismo y hasta qué punto fue devorado por el monstruo de la industria? Muchos lo consideran un genio incomprendido que eligió escapar antes que convertirse en una caricatura de lo que detestaba. Otros creen que pudo haber habido una salida si hubiera encontrado ayuda genuina y un entorno menos tóxico. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio, donde la depresión, las drogas y la presión social se mezclaron hasta explotar. Desde nuestra perspectiva, la historia de Kurt Cobain es una de las más crudas de la música contemporánea, no solo por su desenlace, sino porque desnuda las contradicciones de la fama. Nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos otros artistas viven hoy la misma condena en silencio? ¿Cuántos ídolos actuales están atrapados en la misma jaula de oro que encerró a Kurt? Lo que está claro es que Cobain dejó un legado que no se puede borrar. Nirvana no fue solo una banda, fue un movimiento cultural, una bandera de los marginados. Su música sigue sonando como un grito eterno, y su figura continúa inspirando debates, documentales y hasta teorías que mantienen vivo el misterio. Para unos es un mártir, para otros un símbolo de fragilidad, para todos es imposible de olvidar. Y ahora queremos invitarte a ti que estás viendo este video a reflexionar. ¿Qué representa Kurt Cobain para ti? ¿Lo ves como un héroe cultural, como un hombre derrotado por sus propios demonios, o como la víctima más trágica de la industria musical?
Tus opiniones son parte de esta conversación porque la historia de Kurt no está cerrada. Sigue escribiéndose cada vez que alguien escucha sus canciones y vuelve a sentir ese grito desesperado que lo hizo eterno. Al final, la historia de Kurt Cobain no es solo la de un músico que se quitó la vida a los 27 años. Es la historia de un alma que nunca encontró su lugar en un mundo que lo convirtió en mito demasiado pronto. Sus canciones siguen vivas, vibrando como heridas abiertas que no cicatrizan, recordándonos que la gloria puede ser tan luminosa como devastadora. Cada vez que suena Smells Like Teen Spirit, Come As You Are o Heart Shaped Box, no escuchamos únicamente a Nirvana, escuchamos a Kurt mismo, a ese joven que convirtió el dolor en arte inmortal. Y aunque su cuerpo ya no esté, su voz aún resuena como un eco inquietante, como si quisiera advertirnos de los peligros de un sistema que consume y desecha a sus ídolos. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora ya lo sabes. Sabes que detrás de la melena rubia y de la mirada perdida había un hombre roto, atrapado entre el amor, la rabia y el vacío. Sabes que el mito de Kurt Cobain no nació de su música, sino de su caída. Su legado es eterno, pero no por la perfección de su carrera, sino por el peso de su tragedia. Recordarlo es aceptar que la fama puede ser un arma de doble filo, y que incluso las voces más poderosas pueden quebrarse en silencio. Hoy, Kurt Cobain es nostalgia pura. Es ese recuerdo incómodo de lo que la música perdió y de lo que la sociedad ganó en misterio y dolor. Es una herida abierta en la cultura, un nombre que no deja de repetirse, una pregunta sin respuesta. Quizás algunas leyendas nunca deberían haber existido, pero las que existen, como la de Kurt Cobain, nos persiguen para siempre.